Estás sentado junto a la ventanilla, esperando que el vuelo comience. Afuera, el personal de tierra termina las últimas tareas mientras el avión permanece completamente inmóvil. De repente, escuchas un zumbido suave que parece venir desde la parte trasera de la aeronave. En cuestión de segundos, ese sonido se convierte en un silbido cada vez más intenso, seguido por una vibración que se siente bajo tus pies. Es un sonido que seguramente has escuchado muchas veces, pero casi nadie se detiene a pensar qué está ocurriendo realmente. La mayoría de los pasajeros cree que todo es muy sencillo. El piloto pulsa un botón, los motores arrancan, y pocos minutos después, el avión comienza a moverse hacia la pista. Parece un proceso casi automático, como si todo ocurriera por sí solo. Sin embargo, detrás de ese simple gesto se esconde una de las secuencias mecánicas más precisas y sofisticadas de toda la ingeniería moderna. Y aquí aparece la primera sorpresa. Un motor a reacción no puede arrancar por sí mismo. Puede generar una fuerza suficiente para impulsar un avión de cientos de toneladas a más de 900 kilómetros por hora, pero cuando está completamente detenido, es incapaz de ponerse en marcha sin ayuda. Antes de producir potencia, necesita girar. Y antes de girar, alguien o algo debe darle ese primer impulso. Eso nos lleva a una pregunta muy interesante. Si el motor no puede despertarse solo, ¿quién lo hace? La respuesta no está dentro del propio motor, sino en otra parte del avión. De hecho, ese sistema comienza a trabajar mucho antes de que las enormes turbinas bajo las alas den su primera vuelta. Lo más curioso es que probablemente ya lo has escuchado en todos tus vuelos, pero nunca supiste qué era. Para entender por qué los aviones modernos funcionan de esta manera, tenemos que retroceder varias décadas. Cuando aparecieron los primeros aviones a reacción, los ingenieros lograron resolver un desafío extraordinario: construir motores capaces de generar una potencia nunca antes vista. Sin embargo, muy pronto descubrieron que hacer funcionar un motor y conseguir que arrancara desde cero eran dos problemas completamente distintos. A diferencia del motor de un automóvil, un motor a reacción necesita un flujo constante de aire comprimido antes de que pueda comenzar la combustión. Si el compresor no gira, el aire no se comprime. Sin aire comprimido, el combustible no puede quemarse correctamente. Y sin combustión, el motor jamás generará la energía necesaria para seguir girando por sí solo. Era un círculo del que parecía imposible escapar. Las primeras soluciones eran tan ingeniosas como poco prácticas. Algunos aviones necesitaban enormes vehículos en tierra que se conectaban directamente al motor para hacerlo girar. Otros dependían de potentes carros de aire comprimido estacionados junto al avión. Incluso hubo modelos militares que utilizaban cartuchos explosivos para impulsar la turbina durante unos pocos segundos, con la esperanza de que el motor pudiera continuar funcionando por sí mismo. Aunque aquellos métodos cumplían su función, tenían un enorme inconveniente. Cada despegue dependía de equipos externos y de personal especializado. Un avión no podía llegar a cualquier aeropuerto, arrancar sus motores y volver a despegar sin ayuda. Cada operación consumía tiempo, recursos y dinero, algo que se convirtió en un verdadero problema cuando la aviación comercial comenzó a crecer a gran velocidad. Los ingenieros entendieron entonces que la solución no era mejorar los equipos de tierra, sino hacer que el propio avión fuera independiente. En lugar de llevar la energía hasta la aeronave cada vez que necesitaba arrancar, decidieron que el avión debía transportar su propia fuente de energía. Aquella idea, aparentemente sencilla, cambiaría para siempre la forma en que despegan los aviones modernos. Oculto en la parte trasera de casi todos los aviones comerciales existe un pequeño motor de turbina del que muy pocos pasajeros conocen su existencia. Mientras todos miran las enormes turbinas bajo las alas, ese pequeño motor ya está funcionando en silencio. Produce electricidad, alimenta sistemas esenciales del avión y prepara el elemento más importante para el siguiente paso del proceso. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Ese pequeño motor no pone en marcha directamente los motores principales. En realidad, utiliza algo que no puedes ver. Una fuerza completamente invisible que, en apenas unos segundos, es capaz de despertar una máquina de cientos de toneladas y prepararla para cruzar continentes. Y esa fuerza invisible es la verdadera protagonista de esta historia. Esa fuerza invisible es el aire comprimido.
Puede parecer algo sencillo, pero en la aviación es una fuente de energía absolutamente esencial. Antes de que un motor a reacción pueda quemar una sola gota de combustible, necesita que una poderosa corriente de aire haga girar todos sus componentes internos. Sin ese primer movimiento, el motor permanece completamente inmóvil, sin importar lo avanzado que sea su diseño. Aquí es donde entra en acción el verdadero héroe oculto del avión, la unidad de potencia auxiliar, más conocida como APU. Se trata de un pequeño motor de turbina instalado en la cola de la aeronave. Aunque es mucho más pequeño que los motores principales, su misión es fundamental. Mientras los pasajeros siguen abordando o acomodándose en sus asientos, la APU ya está funcionando, suministrando electricidad y generando el aire comprimido que hará posible el siguiente paso. Cuando los pilotos inician la secuencia de arranque, ese aire comprimido viaja por una red de conductos hasta llegar a un dispositivo llamado Air Turbine Starter. Su funcionamiento es sorprendentemente simple: el aire pasa a gran velocidad por una pequeña turbina, haciéndola girar con enorme fuerza. Ese movimiento se transmite mediante un sistema de engranajes al compresor de alta presión del motor principal. Por primera vez, el gigantesco motor comienza a despertar. El enorme ventilador situado en la parte delantera empieza a girar lentamente, mientras las etapas internas del compresor aspiran cada vez más aire del exterior. Al principio el movimiento parece casi imperceptible, pero en cuestión de segundos la velocidad aumenta de forma constante. Cada vuelta acerca al motor al momento en que podrá sostenerse por sí mismo. Sin embargo, todavía no se ha producido ninguna explosión ni se está generando potencia. El motor simplemente está acelerando hasta alcanzar la velocidad correcta. Introducir combustible demasiado pronto sería extremadamente peligroso, ya que no existiría suficiente aire comprimido para lograr una combustión estable. Por eso el sistema espera pacientemente hasta que el compresor alcanza aproximadamente entre un 20 y un 25% de su velocidad normal de funcionamiento. Solo entonces ocurre el momento más importante de todo el proceso. Las válvulas de combustible se abren y el queroseno comienza a entrar en la cámara de combustión. Al mismo tiempo, los encendedores generan una potente chispa que prende la mezcla de aire y combustible. Apenas una fracción de segundo aparece la primera llama. Es el instante exacto en el que el motor deja de depender completamente de la ayuda externa y comienza a producir su propia energía. A partir de ese momento, todo sucede con una rapidez extraordinaria. Los gases calientes atraviesan la turbina, haciéndola girar cada vez más deprisa. Esa rotación mueve el compresor con mayor fuerza. El compresor introduce más aire y ese aire permite quemar todavía más combustible. En apenas unos segundos se crea un ciclo continuo que se alimenta a sí mismo una y otra vez. Cuando el motor alcanza una velocidad estable, ya no necesita el apoyo del sistema de arranque. El Air Turbine Starter se desacopla automáticamente y deja de transmitir movimiento. Desde ese instante, el motor funciona completamente por sus propios medios. Lo que comenzó como una corriente invisible de aire comprimido acaba de transformarse en una máquina capaz de generar un empuje inmenso. Desde el interior de la cabina, todo lo que percibes es un silbido que aumenta de intensidad hasta convertirse en un rugido profundo y constante. Pero fuera del avión ha ocurrido una auténtica obra maestra de la ingeniería. En menos de 30 segundos, el aire se convirtió en movimiento, el movimiento dio paso al fuego, y el fuego terminó creando la potencia necesaria para levantar del suelo una aeronave de cientos de toneladas. Y lo más impresionante es que esta secuencia se repite miles de veces cada día en aeropuertos de todo el mundo. Casi ningún pasajero presta atención a esos pocos segundos. Sin embargo, sin esa sincronización perfecta entre aire, combustible, ignición y turbinas, ningún avión comercial podría abandonar la puerta de embarque, y mucho menos despegar. En este punto, el motor ya funciona por sí solo. Sin embargo, eso no significa que el avión esté listo para abandonar la puerta de embarque. Antes de iniciar el rodaje, los pilotos verifican cuidadosamente cada parámetro del motor. La presión del aceite, la temperatura de los gases de escape, las vibraciones y la velocidad de rotación deben mantenerse dentro de límites muy precisos. Un arranque exitoso no se confirma por el sonido del motor, sino por los datos que muestran los instrumentos. Existe una razón muy importante para realizar todas estas comprobaciones.
Si el combustible entra demasiado pronto o la combustión no se estabiliza correctamente, la temperatura puede aumentar de forma peligrosa en cuestión de segundos. Este fenómeno se conoce como hot start. En los casos más graves, el exceso de calor puede dañar componentes internos extremadamente costosos y obligar al avión a permanecer fuera de servicio hasta que sea inspeccionado y reparado. También puede ocurrir otro problema conocido como un start. En este caso, el motor comienza a girar y el combustible llega a encenderse, pero la velocidad nunca aumenta lo suficiente para mantenerse por sí solo. Es como intentar pedalear cuesta arriba sin el impulso necesario. Si el motor no alcanza el régimen adecuado, los pilotos interrumpen inmediatamente el procedimiento y realizan una nueva evaluación antes de volver a intentarlo. Afortunadamente, situaciones como estas son muy poco frecuentes. Los motores de reacción modernos están entre las máquinas más fiables jamás construidas. Sensores distribuidos por todo el motor supervisan constantemente cientos de parámetros, mientras los sistemas electrónicos y la tripulación trabajan juntos para detectar cualquier anomalía incluso antes de que pueda convertirse en un problema. En aviación, la seguridad nunca depende de la suerte. Hay otro detalle que muchos pasajeros desconocen. Aunque el avión tenga dos motores, normalmente no se arrancan al mismo tiempo. Primero se pone en marcha uno de ellos y, una vez que alcanza un funcionamiento estable, ese mismo motor puede proporcionar el aire necesario para ayudar a arrancar el segundo. Es una solución mucho más eficiente y reduce el trabajo que debe realizar la unidad de potencia auxiliar. Las aerolíneas también intentan utilizar la APU durante el menor tiempo posible. Aunque es una pieza fundamental, sigue consumiendo combustible incluso cuando el avión está detenido. Por eso, mientras la aeronave permanece conectada a la puerta de embarque, muchos aeropuertos suministran electricidad desde tierra. De esta manera se reduce el consumo de combustible, disminuyen las emisiones y también se reducen los costos de operación. La próxima vez que estés sentado junto a la ventanilla antes del despegue, presta atención a ese sonido tan familiar. Lo que parece un simple zumbido es, en realidad, el comienzo de una secuencia perfectamente sincronizada. Aire comprimido, turbinas, combustible, ignición y miles de componentes trabajando con una precisión extraordinaria para que todo ocurra exactamente en el momento adecuado. Quizá esa sea la parte más sorprendente de toda la historia. Antes de que el avión acelere por la pista, antes de que las ruedas abandonen el suelo y antes de que mires las nubes desde tu asiento, una pequeña turbina escondida en la cola ya ha despertado a un gigante bajo las alas. En menos de 30 segundos, una máquina completamente inmóvil se transforma en una de las obras de ingeniería más impresionantes creadas por el ser humano. La próxima vez que escuches ese silbido convertirse en un rugido profundo, ya no será un sonido más del aeropuerto. Sabrás que estás presenciando uno de los procesos más precisos de la aviación moderna. Una cadena perfectamente coordinada donde el aire crea movimiento. El movimiento enciende el fuego y el fuego genera la fuerza necesaria para llevar a cientos de personas a miles de metros sobre la tierra. Todo comienza con unos pocos segundos que la mayoría de los pasajeros jamás llega a notar.